Bueno, primero, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Ya fueron a pasear o vinieron acá directamente? ¿Ya circularon? Bien, bueno, es un lugar para comprarse de todo, o sea, gastar mucha plata, ¿no? Bueno. Bueno, nos presentamos un poco. Nosotros somos Convivencia Amigable. Es un espacio que creamos para formar y capacitar a docentes, a padres y madres de niños autistas o neurodivergentes, a adultos y jóvenes en el espectro. Nosotras somos 3 personas autistas y les vamos a contar un poco nuestra historia y también enseñarles algunas herramientas que nosotros creemos que son útiles para el futuro. Nuestra idea es fomentar la independencia, la autonomía de los chicos, ¿sí? ¿A través de qué? A través de concientizar que lo importante es generar herramientas para el día de mañana. Así que vamos a estar contándoles un poco. Acá tenemos la hoja de ruta, porque como nosotras somos autistas necesitamos anticipación. Y creemos que todo el mundo lo necesita, también para saber en qué momento hay un corte y demás. Así que vamos a contarles que ya la presentación la pasamos. Vamos a derribar mitos de la mano de Juli y de Maga. Después vamos a contar nuestra experiencia de vida, vamos a reflexionar sobre nuestro diagnóstico y les vamos a brindar algunas estrategias antes de cerrar. Después va a haber un espacio para hacer 3 o 4 preguntas, vamos a ver si nos da el tiempo, para que puedan consultar lo que necesiten y sacarse todas las dudas que quieran. Bueno, ¿cómo andan todos? Yo soy Magalí Pérez, tengo 27 años, como dijo Pauli, soy autista, diagnosticada en la adultez a mis 24 años. Luego de una serie de diagnósticos que fueron erróneos o consecuencias de un autismo que no fue visto. Como por ejemplo tuve depresión mayor, trastorno de estrés postraumático, ansiedad generalizada y un abanico de cosas que, bueno, fueron producto de esta invisibilización que estamos intentando cambiar. Soy acompañante terapeuta, trabajo con niños autistas en escuelas y soy creadora de contenido en redes. Mi nombre es Julieta Cartelli, autista también, TDAH. Me diagnosticaron a los 50 años, hace poco, 2 años. Primero TDAH, después autismo. El diagnóstico cambió completamente mi vida porque la llenó de explicaciones, me dio un alivio enorme. Soy mamá de 3 hijos autistas. Ser mamá autista fue muy difícil porque había muchas cosas que no entendía, me sentía muy culpable porque yo me desregulaba mucho por cosas de mis hijos y no las entendía, me sentía muy mala mamá, así que fue muy difícil. El diagnóstico me alivió en ese sentido porque me hizo entender que no era ese el caso. También soy arteterapeuta, trabajo con personas neurodivergentes, ayudo en ese sentido porque también me capacité en neurodivergencias y por eso trabajo especialmente en dar arteterapia a personas neurodivergentes, ayudo a liberar sus emociones porque a las personas neurodivergentes nos cuesta mucho poner en palabras las cosas que sentimos. Entonces en ese sentido el arte es una herramienta muy poderosa para eso. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar con las chicas, vamos a empezar hablando en los mitos que hay sobre el autismo, ¿no? Vamos a presentar. Claro, pensé que te iba a presentar. Disculpen, somos autistas. claro, cualquier cosa somos autistas. Somos autistas. Bien, bueno, mi nombre es Paula Aguileo, yo soy docente de nivel primario. También tuve más o menos el mismo recorrido que las chicas. Yo siempre digo que yo nací en 1986, no había herramientas para los docentes, entonces no estaban actualizados para detectar algunas características en mí. Yo empecé a caminar más tarde, empecé a hablar más tarde y me empecé a expresar a través de la escritura. Yo siempre digo, soy fanática de Cris Morena, pero soy fanática de Cris Morena porque crecí con los chicos en esas novelas y empecé a copiar conductas para poder convivir con otros, ¿sí? Nosotros hablamos de convivencia porque nos parece fuerte la palabra inclusión. Sentimos que si nos incluís es porque antes nos excluiste. Entonces tratamos de generar esto, ¿no? De la empatía, de la diversidad. Si hoy hablamos de autismo es para que el día de mañana no se hable de autismo, para que todos puedan convivir en un mismo lugar. Y bueno, también queremos presentar a Jorge, que está Jorge Sí. de TGD Padres TEA, que es quien hizo el evento del 2 de abril, ese evento grande en Capital Federal, y nos está acompañando, así que estamos muy agradecidas con él también y es una buena oportunidad para que lo conozcan. Ahora sí, vamos a hablar un poco de mitos. Ahora sobre sí. autismo.
Sí, vamos a hablar un poco de mitos. El primer mito que queremos derribar es el que el autismo se da más en varones, pero no es así. De cada 3 niños que son diagnosticados con autismo, una niña recibe el mismo diagnóstico. Y la mayoría de las mujeres recibimos nuestro diagnóstico en la adultez y muchas de ellas ni siquiera se enteran. Esto no se da por una cuestión de género, sino más bien por un sesgo, ¿no? De género. Sí, lo que ocurre es que vivimos en una sociedad en donde hay ciertas conductas que, por ejemplo, una niña tímida o callada son bien vistas, ¿no? Como por ejemplo, es una niña buena, está sentada en su banco, no habla, es tímida, es callada, está sola en el recreo, pero bueno, culturalmente no llama la atención. Simplemente lo que ocurre es que se le pone una mala etiqueta, que es bueno, es una niña tímida, una niña buena, entre comillas. Pero ¿qué pasa? Esas cosas pueden ser que estén ocultando un autismo, como por ejemplo fue en mi caso. Yo cuando iba al colegio no hablaba, estaba sentada desde el banco, ni siquiera me atrevía a levantar la mano, pero sin embargo tenía buenas notas, entendía todo, entonces como yo no hacía ningún problema en el aula, no era algo que llamara la atención a los docentes. Y así lo mismo en los recreos. Pasé 3 años de primaria absolutamente sola en el recreo y a nadie eso le llamó la atención. Claro. Probablemente porque soy mujer. Claro, ¿qué pasa si un niño no sale a jugar, si no juega con sus amigos a la pelota, si no tiene muchos amigos, si le encanta salir al recreo? Va a llamar la atención, pero si eso lo hace una mujer, no llama la atención. Entonces, por eso, ahí suena la alarma y en una mujer no. Eso quiere decir que hay un sesgo de género. Exacto. Y después hablar un poco también de esto de la poca empatía que nombran siempre que nosotros tenemos como personas autistas. Y derribar un mito que es, nosotros algunos somos hiperempáticos. Si yo te veo llorar, voy a sentir el mismo dolor que vos. Quizás no lo puedo manifestar o lo manifestamos de diferentes maneras. Por ejemplo, Juli, Claro. ¿cómo lo manifestas vos? Bueno, a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que si alguien viene y me cuenta que tiene un problema y viene llorando y me cuenta que algo le pasó, yo no es que voy a ir a abrazarlo y a ponerme a llorar junto con esa persona. Yo lo primero que digo es cómo solucionar el problema. Pero esa es mi manera de empatizar. Y quizás esa persona piensa que yo no estoy siendo empática, pero es la forma que yo tengo que empatizar. Enseguida voy a buscar una solución. Lo primero que voy a hacer es, bueno, lo que tienes que hacer es esto, pero creen que no estoy empatizando porque no lloro, porque no la abrazo, pero no es así. Las personas autistas empatizamos de diferente manera. No quiere decir que no tenemos empatía, sino que nuestra empatía es diferente. Nuestro cerebro procesa la información de una manera distinta. Entonces, nuestras respuestas van a ser diferentes. Exacto. Y así como existe este mito, existe el mito de que los autistas son medio robots, no tienen emociones, y eso es completamente falso. Como dijo Pauli, puede haber personas autistas que sean hiperempáticas, que sean no solamente sensibles a los estímulos externos como el ruido, las luces, sino sensibles a las emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría tenemos alexitimia y eso implica que nos es muy difícil reconocer cuál es la emoción que estamos sintiendo. Y al no poder reconocer cuál es la emoción que estamos sintiendo, no vamos a saber cómo gestionarla. Entonces se produce una suerte de crisis a nivel físico, se confunden, ¿no?, las emociones con las sensaciones físicas y en general esto puede terminar en crisis cuando la emoción no está identificada y tampoco se ha trabajado cómo regularla. Exacto, yo tengo alexitimia y a mí me cuesta mucho reconocer las emociones. Hoy en día puedo reconocer muchas de mis emociones, pero lo tuve que trabajar a través de mi terapeuta. En un principio para mí todo significaba angustia y todo lo relacionaba con un dolor en el pecho y no podía distinguir la angustia de la tristeza o incluso no sabía si me dolía la panza porque tenía hambre o porque estaba nerviosa. Y todas esas cosas las tuve que ir trabajando con mi terapeuta. Hoy en día sí puedo distinguir y puedo ir entendiendo las distintas emociones. Pero bueno, es como una mezcla de lo que es lo corporal con lo emocional y eso también te impide a veces reconocer las emociones en los demás.
y es muy, muy complicado. Sí, si una persona se está riendo, para mí se está feliz, y si está llorando, está triste, no hay otras emociones más que esas. Es muy difícil porque además nosotras, quizás uno de afuera dice, bueno, pero vos estás alegre porque estás sonriendo, y es una forma que nosotros tenemos de pasar desapercibidos, ¿no? Tenemos como una sonrisa impostada, que no es genuina, o sea, el sentimiento de la alegría no siempre sabemos cuándo sucede. Yo, por ejemplo, voy a ser repetitiva, pero yo me pongo contenta cuando hay una canción de Chiquititas, ¿sí? Entonces es el único momento donde yo identifiqué que estoy contenta. Y eso es gracias a las terapias que hago, a mi TO, ¿no? Que me dice, bueno, los sábados tenés que ponerte 1 hora de canciones de Cris Morena, bailar y cantar y hacer algo que te haga sentir bien. Y es eso, ¿no? Porque también nosotros tenemos como superintereses. Y esos superintereses hacen que nosotros podamos descubrirnos como personas, ¿no? Y priorizarnos. Sí, otro mito es que los autistas básicamente queremos estar solos. Y no es que queremos estar solos. Primero que nada, como dijo Pauli, tenemos superintereses. Somos personas que tenemos una sensibilidad particular. O sea que, por ejemplo, concurrir a estos eventos para nosotras no es una tarea sencilla porque implica estar rodeada de muchas personas, rodeada de muchos olores, de situaciones cambiantes, de olores diferentes, ¿no? Entonces socializar implica un desgaste de energía muy grande, ¿sí? Y a veces, si bien socializamos, después de esta charla nosotras vamos a estar en la cama, sépanlo desde ya, o sea, en la cama, en la oscuridad, con algún sonido relajante, o sea, tapadísimas, y así hasta mañana, ¿no? Y por eso es un mito esto de que queremos estar solos. No, queremos conocer a otros, pero también a nuestro tiempo, a nuestro ritmo y en las condiciones que nos favorecen. No, de hecho, muchas personas autistas tienen tanta necesidad de conocer gente que llegan a tener depresión por sentirse solos. Sí, que nosotros también encontramos, ¿no?, en la comunidad autista como un lugar seguro, porque nuestros vínculos fueron difíciles, ¿no? Entonces, a partir de nuestro diagnóstico, quizás muchas de las personas que estaban ya no están. Aprendimos a vincularnos de otra manera. Nosotros hacemos, no sé, sábados de juegos de mesa, entonces jugamos juegos de mesa, no tenemos que interactuar entre nosotros demasiado, más que, bueno, gané, perdí y demás. Y esa es nuestra forma de estar con otros. O si tenemos que descansar, vamos, nos acostamos y el otro no va a juzgarte porque esa situación sucedió. O la selectividad alimentaria que tenemos también. Yo tengo mucha selectividad alimentaria, entonces a cada lugar que voy tengo que ir con mi tupper. Y hay muchos prejuicios dando vuelta, ¿no?, alrededor. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar todo eso, que ya no suceda, que ya no se señale con el dedo, que se respete al otro, ¿no?, por ser un individuo y nada más. Y también esto de la vinculación. Nosotros podemos hablar horas de los intereses nuestros, el autismo es uno de ellos. En mi caso, la educación. Entonces, yo como docente puedo estar horas extras trabajando porque es mi hiperfoco. Yo entro ahí y voy a darlo todo. Después, obviamente, termino destruida. Pero esa es nuestra forma de vincularnos también. Bueno, otro de los mitos es que el autismo es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad, el autismo es una condición que nos acompaña toda la vida. Es una condición que nace con nosotros y que va a seguir en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Y en cada una de esas etapas es diferente. No siempre vamos a necesitar las mismas herramientas, pero sí es importante conocer esas herramientas porque nos va a brindar autonomía. En la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Es importante también que los papás, las mamás y los cuidadores conozcan esas herramientas y se las puedan transmitir a los niños, porque los niños así conocen qué es lo que les sirve a ellos, a cada uno, porque cada uno es diferente, para que puedan independizarse. Porque también para los papás, yo soy mamá de 3 niños, y es una preocupación muy grande de qué va a ser de esos niños cuando crezcan y nosotros no podamos estar con ellos al lado todo el tiempo. Entonces, por un lado tenemos ese miedo, pero por el otro lado a veces tendemos, y lo digo por experiencia, a sobreprotegerlos. Entonces es muy importante brindarles herramientas para que se independicen. Sé que es muy difícil, pero hay que tratarlo de hacer. Sí, es muy importante, en especial en la niñez. Consideren que nosotras ahora somos adultas y atravesamos una serie de situaciones que nos brindaron todas estas herramientas para poder estar hoy paradas acá, ¿no? Pero si a mí a los 15 años me decían, bueno, vas a hacer una charla en un futuro, ya a mí me daba terror. Si a mí me ponían a dar una lección oral en
enfrente de la clase y temblaba como una hoja, estaba toda colorada y no me salían las palabras, ¿no? Entonces cuando uno es niño y es adolescente le es mucho más difícil todavía poder expresar lo que siente. Y ahí más que nunca tiene que ser el adulto el que le pueda brindar herramientas para que el niño o adolescente pueda identificar, reconocer, validar y aprender a gestionar todas esas emociones y sensaciones que está viviendo. Sí, ahí entran las adaptaciones curriculares que deberían de ser, porque ese niño que no puede hablar en forma oral y tiene que dar un examen, no debería hacerlo. No sé, Paula, eso creo que es tu tarea. Sí. Sabíamos que esto iba a pasar y nos íbamos a pisar, pero bueno. Bien, bueno, vamos a ver un poco de la experiencia de vida, ¿no? En nuestro ciclo a lo largo de la vida. Y acá van a ver unos gráficos que nos representan. Si bien van a ver que dos de los gráficos son bastante similares, hay uno que es el de Maga, que está un poco más tranquilo. Y ¿por qué este gráfico está así? Porque en realidad el autismo no es lineal y va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Hay momentos donde van a necesitar más apoyo y otros momentos en los que no. En mi caso, por ejemplo, soy una persona que está 8 horas con los niños, que hay muchos estímulos sensoriales dando vuelta y a mí me afecta demasiado, pero es algo que elijo hacer, que me gusta hacer, que lo disfruto. Entonces, yo trabajo esas 8 horas, llego a mi casa, me acuesto, duermo hasta el otro día y vuelvo a empezar. Yo como en la cama, o sea, llego, voy al baño, me acuesto, como en la cama y ya no existo más. Y después podemos ver también a Juli, que ahora van a contar un poco las chicas, pero cuando ustedes ven la etapa de depresión, bueno, Juli ahora está tomando medicación, entonces esas linitas bajaron un poco. Yo estoy resistente a la medicación, no sé si es bueno o malo, no lo sé, pero en su momento, antes de ser diagnosticada, estaba diagnosticada con depresión en la adolescencia, me medicaron mucho a mi entender, dejé la medicación y eso me afectó. ¿Sí? Cognitivamente hoy hay muchas cosas que perdí, ¿sí? Perdí memoria, muchísima memoria. Entonces estoy resistente a volver a tomar medicación y por eso son las diferencias, ¿no? Y quizás en otro momento de mi vida la voy a pasar mejor y voy a estar un poco menos de colores. Pero bueno, es esto. No sé, Maga, ¿querés contar un poco más tu vida? Bueno, para mí me parece importante decir que si bien no es lineal, tampoco es estático, ¿no? No es que este gráfico se va a ver siempre así. Yo no soy la misma persona que era hace 10 años, cuando yo empecé el jardín, apenas pude ir al jardín. Yo llegaba a la puerta del jardín, tenía una crisis, que en ese momento era percibido como un berrinche, pero era tal que mi papá agarraba y nos íbamos juntos para mi casa y yo terminaba no yendo al jardín, casi no concurrí. Después cuando empecé la primaria, como les contaba, era una niña completamente callada, tímida, hasta el punto de que si me convidaban una galletita era como, no la puedo agarrar, no me animo a hacer eso. Me acuerdo que yo no merendaba porque no me animaba, tenía terror absoluto. No entendía cómo los chicos entraban al aula sin sentir miedo y confusión, porque eso era lo que yo sentía. Era una cantidad de ruido abrumador, una cantidad de estímulos, de colores, día tras día, que me abrumaba y yo lo único que tenía como estrategia como niña era encerrarme en mí misma frente a la gran estimulación. En la adolescencia eso, bueno, empeoró, porque llega la etapa donde tenés que empezar a salir con tus amigas que no tenés. Amigas que no tenés, claro. No, pero pasa que es el momento en que uno empieza a sentir esa necesidad de pertenencia. Exacto, y ahí empezamos a hacer estrategias que se llaman masking o enmascaramiento, que es cuando empezás a fingir, ¿no? Entonces yo ahí empecé a fingir. Como que yo podía hablar, como que sabía más o menos interactuar con la gente y fue un enorme esfuerzo consciente, ¿no? Yo me dije a mí misma, yo tengo que poder socializar, tengo que poder hablar y fue un esfuerzo que me llevó mucha depresión, ¿no? Como les conté, yo tuve depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, pasé por muchos momentos que me llevaron a que yo tenga que cambiar, ¿no? Y por eso el gráfico hoy en día está así, pero si hubiese sido en otra época de mi vida, probablemente yo hubiese necesitado mucho más apoyo del que hoy en día requiero. No, y también esto, ¿no? Cuando nosotros contamos todo esto, del masking que hacemos y demás,
también aparece algo de la agresividad, ¿no? Y esa agresividad, sí, es contra nosotros mismos muchas veces. Llegamos a casa tan desregulados que nos golpeamos, nos lastimamos. Si yo ahora me levanto los pantalones, estoy toda lastimada, porque hay momentos en donde no puedo con tanta presión. Llego a casa y me golpeo, ¿no? Sí. Entonces aprendemos a calmarlo de alguna manera, utilizando recursos como una manta de peso. Bueno, yo no puedo salir sola a la calle, yo no voy al kiosco, o sea, no puedo salir sola de mi casa. Siempre estoy acompañada de mi marido. En el colegio lo mismo, o sea, yo tengo una persona que me viene a buscar y que me trae a mi casa. Después en el cole sí, estoy chocha, a mí me encanta estar ahí con los chicos, porque aparte los nenes, o sea, son nenes puros, entonces no hay prejuicio en ese momento. Y es muy lindo lo que sucede. Ahora, todo lo demás no lo puedo hacer. Y uno me ve y dice, como el autismo es invisible, uno piensa que nosotras la pasamos bomba y estamos contentas todo el tiempo y podemos ser recontra mil funcionales, y no es así. Yo no puedo comer, o sea, a mí me tienen que hacer de comer, me tienen que avisar que tengo que comer para ir al baño. Tengo que, o sea, alguien me tiene que decir, che, ¿fuiste al baño hoy? ¿Tomaste agua? ¿Fuiste a comer? O sea, todas esas cosas nosotros no las podemos hacer porque nos olvidamos, no lo registramos. Hasta que el cuerpo no dice basta, no vamos al baño. Entonces son esas cosas que el otro quizás no las ve, ¿no? En el colegio es mucho más fácil porque hay una rutina marcada y a las 12 todos vamos a comer, entonces puedo comer. Después el fin de semana yo no me acuerdo que tengo que comer. De hecho hoy estábamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Comemos? ¿No comemos? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué no? Y terminamos haciendo cualquier cosa. Pues si comemos y eso no duele la trataba de panza, ordenar, no duele claro. la panza igual. Y eso que estaba Ezequiel que nos trataba de ordenar, pero es como, bueno, somos esto. Bueno, yo ahí en el gráfico me reía recién cuando Pablo hablaba de la agresividad, porque cuando yo recibí mi informe de mi evaluación, en mi evaluación decía agresividad. Y yo dije, agresividad, ¿cómo agresividad? Yo no soy una persona agresiva. Yo escribí a la doctora que me había hecho el diagnóstico. ¿Cómo puede ser que me haya salido algo así? ¿Cómo se me rendí por la compu? ¿Cómo puede ser que me salga eso? Yo no soy una persona violenta. Y después al otro día me acuerdo con mi psicóloga, le mostré el diagnóstico y le digo, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, me explicó la doctora y lo mismo me explicó mi psicóloga, que agresividad no era violencia. Que lo que quería decir es que, bueno, yo también, a mí me pasa lo mismo, me empiezo a lastimar los brazos, yo tuve anorexia, bulimia, todas esas cosas son agresivas conmigo misma. Eso quiere decir agresividad. No que yo era una persona violenta, pero yo ya me había puesto muy mal porque había leído que era agresiva y yo decía, no, ¿cómo que yo soy agresiva si yo no soy así? Pero bueno, me tuvieron que explicar lo que significaba porque me había puesto muy mal. Y con el masking también me pasó lo mismo. En la adolescencia me pasó más o menos lo mismo que Maga, porque yo hasta la adolescencia había sido una persona absolutamente tímida, callada, que no se animaba a levantar la mano en el aula para decir la respuesta que sabía que era la correcta, hasta que dije no, porque no tenía amigos, no tenía nadie, y empecé a imitar, a ver cómo se movían, cómo se vestían, cómo se peinaban, y hasta decidí repetir de año para cambiar completamente de grupo. Tuve todo un año entregando pruebas en blanco, porque era una decisión consciente de decir tengo que cambiar, pero un cambio completamente radical. Así que cambié de grupo y cuando entré en un grupo nuevo, entró una persona completamente diferente. Con otro peinado, con otra ropa, con otra forma de hablar. Me convertí en líder de grupo, ¿cómo se llama cuando sos del líder? Popular. Sí, no, pero era, no, hasta de... ahora no me sale hablar. Delegada de... Delegada. Sí, no, era otra Julieta y fui así hasta más o menos me dieron el diagnóstico y que tengo una crisis existencial. Claro, porque dije, ¿y ahora quién soy? Sí. Esa es una vez que me dieron el diagnóstico y dije, ajá. No, y aparte caemos en muchos abusos, ¿no? O adicciones, o cualquier cosa que nos genere eso de pertenecer. Es como, no lo logramos identificar, pero quizás nosotros decimos, bueno, sí, teníamos un montón de amigos, sí, pero los amigos éramos nosotros, ¿no? Como muchas veces hacíamos de todo por estar, ¿no? Y por los demás. Y obviamente yo siempre cuento, cuando llegó mi diagnóstico y cuando llegó mi certificado de discapacidad, yo no tenía a quién abrazar. No tenía un amigo para abrazar, ¿no? Porque voy a llorar. Porque todos esos amigos te van cerrando puertas, ¿no? Es como, bueno, no, sos la complicada, siempre es... yo toda mi vida me dijeron, bueno, tan Paula que duele porque llegaba con mi tupper, porque no podía ir a un bar, porque no podía hacer esto o lo otro.
todo eso dejan marcas, ¿no? Y depende del entorno en el que te encuentres, puedes estar bien o puedes estar mal. Entonces, también somos víctimas de muchos abusos, porque no sabemos decir que no, porque estamos todo el día fingiendo y enmascarando cosas. Y aparte también mencionar esto, ¿no? De las veces que nosotros pensamos como personas adultas en terminar con nuestras vidas, por lo que nos genera toda esta situación. Es muy difícil la convivencia con los otros cuando no te respetan, no te escuchan o no te validan, ¿no? Hoy por suerte tenemos una comunidad que nos acompaña y nos entendemos entre nosotros, pero antes fue muy difícil. Muy difícil, sí, tal cual. Bueno, reflexión. Sí, no, yo quiero resaltar esto que dijo Pauli, ¿no? El diagnóstico a las 3 nos cambió la vida. A veces algunos profesionales tratan de decirte, no, ¿para qué querés el diagnóstico? ¿O de qué te sirve tal cosa? Es como, me sirve muchísimo porque me sirve a entender todas las cosas que me sucedieron y que yo pensé que estaban mal conmigo. Yo pensé que había algo que estaba mal en mí y que no me posibilitaba tener amigos, desarrollarme en la sociedad, conseguir un buen trabajo. A mí me costó muchísimo insertarme laboralmente. Fue algo muy desafiante. Y el diagnóstico viene a traernos una validación. No estás mal, tu existencia importa, no sos invisible, y esos son un poco de los mensajes que queremos transmitir, ¿no? No está mal que Paula sea como es, ella es como es y es muy valiosa, así como es en su particularidad, ¿no? Y bueno, esto de que vivimos muchísimo estrés a lo largo de nuestra vida, y todo ese estrés generó en nosotras muchas enfermedades, ya sean físicas o mentales, y hoy en día nosotras queremos que las personas que son más jóvenes que nosotras no tengan que pasar por eso. No, y que aparte nuestro cuerpo reacciona, porque a veces levantamos fiebre, vamos al médico y no tenemos nada, ¿no? Es esta desregulación que tenemos. No tiene mucha explicación, pero nos expusimos a muchas horas de algo que no nos hizo bien, a muchos estímulos y demás, y terminamos con fiebre tirados en la cama sin saber por qué. Igual yo siempre hago una crítica con respecto a mi diagnóstico, ¿no? Que es algo que nunca voy a poder responder, pero que hubiese pasado si yo en la niñez hubiese recibido ese diagnóstico. Mucho de lo que hablamos nosotros es esto de la independencia. Yo no sé si hubiese sido docente o si me hubiese convertido en lo que soy hoy. A mí me costó mucho estudiar, o sea, pasaron muchos años hasta que yo decidí estudiar, y yo tuve 2 personas maravillosas que fueron acompañantes míos dentro del profesorado, que hicieron casi todo por mí para que yo llegue al lugar en el que estoy hoy. Y lo mismo pasó en el cole, ¿no? Siempre buscando esos apoyos. Yo llegué por una amiga que me incluyó en ese espacio, y fue la amiga que fue mi bastón durante todos estos años. Hoy ya, obviamente, conseguí las herramientas para poder manejarme sola dentro del cole, pero tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si mi diagnóstico llegaba en la niñez? ¿Yo hubiese sido la persona que soy hoy? No lo sé, no lo voy a poder responder, pero es lo que queremos fomentar, la independencia en los niños o en las personas adultas autistas, que se les dé herramientas como algo tan simple en buscar un espacio sensorial para que ellos puedan regularse, o una manta de peso cuando están desregulados, o alguna, no sé, un chip yo tengo, por ejemplo, porque también a nosotros nos da vergüenza a veces ir por la calle con canceladores o con estos anillos que se mueven y demás. Entonces buscamos cosas que pasen más desapercibidas. Lo mismo con los canceladores. Yo no uso loops porque a mí los loops me hacen mal, escucho todos los ruidos de mi cuerpo. Lo que son los loops. Eso sí, perdón. Los taponcitos, sí. Entonces uso canceladores grandes. Yo como trabajo en la escuela y tengo hipersensibilidad auditiva, voy con tapones porque si no puedo estar dentro de una aula realmente. Sí, Claro, yo los uso en el aula, pero cuando estoy fuera del aula elijo usar canceladores para que no me abrumen los ruidos propios de mi cuerpo. Sí, porque todo se escucha más alto. Se escuchan los latidos del corazón, se escucha cuando uno va a Sí. se escucha mucho. Entonces eso a mí me pasa lo mismo que Paula, yo no puedo usar eso porque si no me escucho mucho todo. Y es Es súper un estímulo más sí. que hay que anular, que Claro. son muchos. Bueno, por eso es muy importante que en cuanto, sobre todo los niños, reciban su diagnóstico, hacer un perfil sensorial de esos niños, porque cada uno va a necesitar diferentes herramientas que les va a servir para regularse, porque una vez que los niños llegan a la crisis tiene que pasar, no se puede detener, no se puede hacer nada. Una vez que se llega a una crisis, lo que hay que hacer es dejar que pase, porque lo mejor es no llegar a la crisis. Y para no llegar a la crisis es tener a mano todas las herramientas que ellos necesiten para evitar todos esos estímulos
que les van a ir sumando de a poquito, van a ir escalando hasta llegar a la crisis. A donde estallamos, y si no la atravesamos, eso queda reprimido y vuelve a estallar otra vez más. Entonces, nada, la idea es que eso no suceda. Bien, y bueno, ya llegando al final, vamos a hablar un poco de estrategias. Bueno, a mí la parte de educación, me da hiperfoco. No, pero es esto, ¿no? Como aprender a vincularse con los otros. Nosotros sabemos que hay muchas necesidades dentro del aula. Hay muchos docentes que están solos, que no tienen acompañantes o que no tienen un apoyo, ¿no?, de la escuela. Bueno, pero lo que tenemos que priorizar es ese niño siempre. Y es como generar el vínculo, ¿sí? Tirarlo al piso si es necesario, jugar con él juegos paralelos durante 3-4 meses sin necesidad de hacer entrar el aprendizaje en ese momento, ¿sí? Generar el vínculo para que después entre el aprendizaje. Y entender que cada individuo, ¿sí?, tiene necesidades diferentes, que a mí me puede gustar matemática y a otra persona le puede gustar prácticas del lenguaje. Entonces lo que hay que hacer es potenciar esas habilidades, ¿sí? Es fundamental que ellos potencien esa habilidad para que el día de mañana puedan trabajar de lo que les gusta, ¿sí?, y volverse nuevamente independientes. Yo trabajo mucho con las inteligencias múltiples, ¿sí? En las inteligencias múltiples yo muestro el mismo contenido y cada uno de los chicos puede elegir de qué manera demostrarme todo eso que aprendió. Y además, enfocarme en sus intereses, ¿no? Yo tengo reuniones interdisciplinarias con todas las terapias de ese niño, con la familia, saco información, pero aparte de esa información también hay que escuchar a ese niño, ¿sí? Porque a veces los papás por desconocimiento y no porque sea algo que les quieran hacer mal ni nada, dicen, no, bueno, él mira mucho Pikachu, le encanta. No, bueno, capaz está mirando pero lo está odiando porque está en la tele y no le gustan los colores. Entonces es preguntar qué cosas le gustan, qué es lo que necesita para aprender. Y también entender que cada uno se comunica de maneras diferentes y ofrecer esto dentro del aula, ¿sí? Yo siempre cuento que yo hasta el año pasado fui maestra de primer grado y de quinto, ahora estoy de segundo, soy más grande. Siempre recibí, porque como soy la maestra que tiene ganas de trabajar con esos chicos, siempre recibí chicos no hablantes, chicos hablantes, con diferentes características. Y es hermoso cuando vos escuchás que ese nene empieza a decir su primera palabra, ¿no? Siempre digo, sí, hay procesos para todos. Hay nenes que quizás sigan siendo no hablantes, pero otros que lo único que necesitan es tiempo. Entonces, ofrecerles herramientas de comunicación. Arasac tiene de hecho un comunicador que está buenísimo, que ellos aparte lo disfrutan porque están en el medio de la clase de comer, y vos todos los nenes escuchando comer y ellos se ríen y qué sé yo, y a través del juego hacer entrar todas estas cosas para que se puedan comunicar con nosotros, ¿no? Para abrirles ese canal que quizás nadie pudo hacer entrar. Son pequeñas cosas que yo sé que son muy costosas cuando hay más de un niño neurodivergente dentro del aula, pero que hay que intentarlo. Para mí la ley de capacitación docente es muy importante, pero también entiendo que tiene que haber políticas públicas para que esto se lleve a cabo, ¿no? Y también está la implicancia de cada uno, que eso ya ahí no se puede hacer mucho. Hay educadores que tienen vocación y otros que no. No podemos hacer nada contra eso, pero sí, si yo tengo la posibilidad de decirle a un compañero mío, che, fíjate que tal vez este niño necesita aprender circulando por el aula, porque de esa manera también se aprende. Déjalo caminar, ¿sí? A veces uno exige que se siente en una silla y se ponga a escribir en la mesa. Y hay niños que no lo pueden hacer, no ahora, quizás más adelante sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tan enfocados en poder estar sentados, en que sus piernas no se muevan, en tener la postura para escribir, que todo lo demás queda afuera. Y yo quiero que entre ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, dejemos que ese niño aprenda del modo que puede aprender en ese momento, ¿sí? Nada, a mí me gusta mucho hablar de educación, por eso es que hacemos talleres con las chicas y demás, pero es abrir el corazón, no hay mucho más para eso, ¿sí? A veces hay que ser flexibles y entender que ningún niño es igual a otro. Recibimos, no sé si alguno es docente acá, hay docentes, levanten la mano. Qué lindo. Recibimos por lo general de las terapias una planilla que es para todos igual. Pero decís, pero este no es mi nene. Este es el mismo nene que de todos, o sea, es generalizado y le sacaron de un libro. Letra mayúscula, imprenta para todos. Sí, pero quizás mi nene tiene ganas de escribir en cursiva porque le interesa prácticas del lenguaje y practicó y le gusta de otra manera. Entonces es eso. Y también ofrecer que los demás chicos, compañeros de ese niño, puedan trabajar del mismo modo, ¿sí? Porque a veces nos enfocamos mucho, no, bueno, a él le vamos a adaptar esto y lo tenemos que hacer de este modo. No.
listo, necesita imprenta mayúscula, hagamos una tarea en que todos tengan imprenta mayúscula, nos los va a servir a todos esa imprenta mayúscula, o sea, abramos el camino para todos, ¿sí? Y después, nada, enfocarse en los intereses. Yo tenía un nene que le gustaba mucho Spider-Man, entonces empezamos a escribir y todo era con Spider-Man. Bueno, hacemos un cuento entre todos de Caperucita, pero va a entrar Spider-Man. Entonces él me miraba allá y podíamos seguir escribiendo. O teníamos que sumar, vamos a hacer los 10 de color azul y los unos de color rojo. Son los colores de Spider-Man. Y cada vez que yo decía Spider-Man, miraba, ¿no? Entonces, es convocarlo de algún modo, ¿no? Es buscar la manera de que entre ese aprendizaje. Y creo que es eso, es un trabajo de todos, es interdisciplinario, no tienen que estar solos, tienen que pedir ayuda a los padres, a los acompañantes, a los docentes que tengan como paralelos, a los directivos, ¿sí? Que sea un trabajo de todos. Y que todos conozcan a ese niño, pero que no conozcan solo a ese niño, porque también pasa mucho que vos tenés, no sé, estás hablando el 2 de abril para concientizar sobre autismo y te dicen, ay sí, porque yo conozco a Santi que es autista. ¿Y por qué solo conoces a Santi? ¿Y los demás? ¿No? Es como siempre señalar al distinto. Y hay diversidad, todos somos distintos, ¿sí? No existe ninguna persona igual a otra, ya sea neurotípica o no. Entonces, eso es lo que nosotros queremos fomentar. Que se entienda que todos somos diversos y que lo único que hay que hacer es respetar al otro. ¿Me explayé mucho? Yo quiero hablar un poco del acompañamiento terapéutico, de los acompañantes externos, que digamos tienen un rol que hoy en día está complicado, no es reconocido para nada, y nosotros somos los que pasamos más tiempo con esos niños, ¿no? Somos los que formamos un vínculo quizás más profundo, ya que los docentes tienen 30 niños, lo cual es una locura. Y el acompañante obviamente está con su acompañado y está ahí todos los días o 3 días por semana, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Y no solo está con ese niño, sino que también es el puente entre la escuela y la familia, es el puente entre el niño y el docente, es el puente entre el niño y los directivos, y tienen un montón de áreas, tenemos un montón de áreas con las cuales lidiar, al mismo tiempo que nosotros tenemos que enfocarnos en el bienestar de ese niño y proporcionarle herramientas. Es hermoso mi trabajo porque el vínculo que se genera con esos pequeños es único y sos la persona en la que ellos confían, ¿no? Sos la persona a la que le van a contar qué comieron hoy, cómo se sienten, si algo les pasó en la semana, y eso es algo invaluable y es lo principal que tenemos que tener en cuenta, que somos todos seres humanos, ¿no? Y estamos atravesados por un montón de situaciones. Después empezar a conocer al niño más particularmente, como dice Pauli, y brindarles herramientas, ya sean juguetes sensoriales, como por ejemplo, no sé, yo acá tengo una frutilla, que es un squishy, hay un montón de estos juguetes que sirven como herramientas para los niños, ¿no? Poner elásticos en sus bancos, ayudarles a conseguir canceladores o tapones, como sea, ¿no? Estar siempre en contacto también con los profesionales como psicopedagoga, psicóloga, la TO, y también llevar, como dijo Pauli, todas estas herramientas al aula, ¿no? En muchas escuelas se empezó a utilizar que ponían pelotitas de tenis en el pie de las sillas para que no haga ruido cuando se mueve. Tengo algunas, si quieren. Si quieren pelotitas de tenis. Me pueden contactar, tenemos. Sí, tal cual. También mantas de peso, no sé, permitirle moverse durante el aula, ordenarlo en relación a sus tiempos, tener relojes, alarmas, calendarios bien precisos. Todas estas herramientas, ahí cuando terminemos de la presentación, vamos con las preguntas. Todas estas herramientas nosotras las brindamos en nuestro taller porque sabemos de primera mano, como personas autistas, qué es lo que probablemente tal vez la otra persona esté necesitando, y por eso hacemos esta capacitación. No, y también decir que el responsable del aula es el docente. El acompañante simplemente está para brindar herramientas de habilidades sociales y quizás con algún contenido que te pueda facilitar, pero no es la responsable de acercar ese contenido. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces se le da demasiada responsabilidad y la responsabilidad es nuestra. Sí, a veces sucede que termina siendo como la seña del nene, ¿no? Cuando no es
empezar esta responsabilidad. Ya tenemos demasiada responsabilidad de hablar con la familia, los directivos, la psicopedagoga, la psicóloga, la TO, estar con el niño, ¿no? Y estar realmente en presencia, digo, no simplemente estar, sino estar disponible completamente para él y para que él pueda asistir a nosotros con todas sus dudas y problemas que puedan surgir. No, bueno, y para ir finalizando, nosotros queríamos hacer énfasis en esto, ¿no? De que el autismo no termina en la niñez, que nos acompaña durante toda la vida, la importancia de las herramientas, de no infantilizar a los adultos autistas, y si quieren, bueno, podemos ir abriendo a las preguntas que nos quieran hacer. Antes, hay un libro. ¿Querés contar sobre el libro y sobre zonas divergentes? Antes de preguntar. ¿Cuántos son zona divergente vos del libro? Bueno, vale. Bueno, les comento que en conjunto con Juli, nosotras, como sabemos lo difícil que es hacer amigos siendo autistas, creamos un club de personas, se llama Zona Divergente, lo pueden seguir en Instagram, zona_divergente, donde ahí hacemos talleres de arteterapia, de regulación emocional, hacemos juegos y una vez por mes hacemos encuentros acá en Buenos Aires. Por si conocen algún adolescente o adulto autista que esté buscando un espacio. Sí, el próximo encuentro es el 18 de abril en la plaza frente al planetario a las 17 horas. Así que son invitados, se acercan también muchas familias, hacemos actividades y es muy lindo. También se conectan mamás ahí porque se encuentran y está bueno. Y después por otro lado también tenemos un libro que se llama Autismo en Primera Persona, que está en preventa, nuevo, y es también de personas autistas que comentan sus relatos, ¿no? Y ahí tienen, si quieren, toda la información, que además nos acompaña hacia Solidaria en este proyecto, así que estamos muy contentos y agradecidos con ella. Y nada, queríamos pasar ese dato. Ahora sí, lo que quieran. Somos todos suyos. Si alguno quiere hacer una pregunta. Sí. ¿Me podrías explicar lo de la manta de peso? Bien. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? La manta de peso tiene una especie de semillitas, son mantas que tienen distintos pesos porque es de acuerdo a tu peso corporal, y lo que hace es te regula porque te hace sentir presión sobre tu cuerpo. A mí me ayuda mucho porque me sirve, sobre todo en la espalda, sirve para el que no tiene la percepción de su propio cuerpo, que me pasa a mí, y te regula muchísimo y te da mucha paz y mucha tranquilidad. Sí, que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Esto de la propiocepción. Hay como desafíos de la propiocepción, de poder sentir. De poder sentir tu propio cuerpo. Yo, por ejemplo, no siento muchas veces dónde están mis pies, por eso me choco o pateo a todo el mundo, me choco las manos, ¿no? Entonces, la manta de peso, cuando estoy muy cansado, muy desregulado, tengo muchas ganas de llorar, me acuesto y me cubro con la manta de peso y me calma muchísimo. Te calma. Hay igual UPAs sensoriales. UPA sensorial. Que también nos acompaña siempre. Tiene unas mantas de peso que tienen como acrílico adentro. Sí. Son distintas, no son de semillas. Pero no sabría decirte muy bien porque de textura cero. Pero son buenísimas. Pero son buenísimas. Además, UPA sensorial te ayuda A encontrar todas estas herramientas. además que te ayuda con las herramientas, te asesora con las obras sociales. Eso. Importante. También tiene que ver, perdón, ¿no? con qué necesidad de cada persona, porque hay veces no tiene que ver con el peso que necesita incorporar, sino con la compresión. Exacto. Hay remeras, hay calzas, Sí, claro, hay sábanas. Sí. No, el tema de la manta tiene que ver con el peso corporal porque es lo mismo para un niño que para un adulto. Sí, de una, Pero también están las sábanas, la ropa, sí, A las mí hamacas. me queda algo que siempre, si bien ustedes hablan como muy buenas de sus experiencias, y que si bien se quiere que no se infantilice al adulto, pero se sigue hablando siempre del niño, ¿no? De la escuela, del acompañamiento. Yo acompaño a un joven a su trabajo, por ejemplo, y es maravilloso, y sin embargo, siempre hago puente para que los adultos compañeros lo traten como un compañero de trabajo y no. Bueno, muchas cosas que pasan. Que quiere tener novia. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, nosotros trabajamos mucho con adultos en zona de Pero siempre se termina hablando como del niño nada más. Sí, cuando vas buscando en Google autismo, lo primero que te va a aparecer son niños. Bueno, nosotros también tenemos nuestros propios
quise. Yo le dije, no, pobre mi marido, ¿no? Pero digo, es también esto, ¿no? La mirada del otro la que pesa. Porque nosotros hemos tenido situaciones donde no estamos tan cómodas con lo que el otro ve de vos y cómo se maneja con vos, ¿no? Yo tuve una crisis de regulación muy grande que me duró 5 días, estuve sin comer, sin tomar agua y estuve con compañeros míos que no supieron cómo manejar la situación y hoy ya no están en mi vida, o sea, entonces es eso, ¿no? Pero bueno, es darle herramientas también. Hoy comprendo que ellos en ese momento no supieron qué hacer. Me costó un montón, obviamente, después de eso yo la pasé muy mal, pero hoy entiendo que, bueno, tampoco tenían las herramientas para ayudarnos. Sí, también nosotras estamos acá y estamos intentando ocupar espacios justamente para que se vea esto, de que el autismo no se termina y no se va a terminar. Es para toda la vida, es una condición, es una forma de ser, es una forma de sentir y de pensar. Tengo una pregunta, una persona, ya un adolescente, un joven, ¿qué especialista tendría que consultar para saber si realmente es autista o tiene algún grado de autismo? Pueden ser neurólogos, psiquiatras, psicólogos. Sí, lo que necesita es una orden para hacerse una evaluación neurocognitiva. Sí se la puede dar un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra. Y después ir a un especialista para hacer la evaluación, que puede ser una psicopedagoga o una doctora especialista en eso. Sí, pero tienen que, lo importante es que sea gente que esté actualizada sobre el tema. Porque hay muchas personas que quizás no se especializaron en eso, no saben sobre el tema y aparece de nuevo el sesgo de género que hablamos. Hola. Sí, ¿puedo hacer una observación? Sí, obvio. Mi nombre es Alejandra, soy docente de educación especial, me diagnosticaron de DHA a mis 37 años. Bueno, varias cosas. Primero, me encantó eso que dijiste del rol del acompañante, porque también, bueno, nosotros los docentes de educación especial, como docentes de inclusión, sufrimos muchas confusiones y hay muchos malos entendidos con las familias y con las escuelas con respecto a nuestro rol, del rol del acompañante, ya que el acompañante muchas veces, porque el entorno lo lleva a eso, toma el rol de un docente de educación especial y no es lo mismo. Y también el mismo acompañante, por el afán de ayudar al niño, también se pone en ese rol y muchas veces, bueno, suele hacer cosas que no debería, obvio porque el niño necesita apoyo y por ahí, bueno, o no está matriculado en la escuela de educación especial o todavía en la escuela de educación especial tiene lista de espera y no hay intervención, o un montón de tutores, o la familia ni siquiera quiere que ese niño tenga acceso a la escuela de educación especial porque siente que o si no lo estaría excluyendo de su entorno sin entender que en realidad sería una profesora que iría a la escuela y le brindaría ciertos apoyos que un acompañante no tiene o tiene que aprender por otros medios porque su educación no le permite. Así que bueno, estaría bueno eso también por ahí de concientizar a las familias cuál es una cosa que no es malo el sistema privado en ambas escuelas, sino que es también darle un acceso a ese estudiante que pueda después tener justamente esta autonomía. Totalmente. Por ahí no siempre depender de una persona que está al lado o de sentir ese apoyo. Entonces, bueno, con respecto a mi TDAH y de hablar esto de que cuando uno es diagnosticado grande y de la mirada de los otros, no sé si está mi compañera, me puse la compañera, a mí me dicen, ay, ¿cómo vas a hacer todo al mismo tiempo? Y yo le digo, yo tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo, no me puedo concentrar. Y dice, ¿cómo haces para tener, yo tengo 5 hijos, tenés hijos, tenés carrera, tenés el trabajo? Y yo le digo, llegan las vacaciones y yo no me puedo ordenar, a veces no puedo terminar una oración. Es como, necesito muchas cosas para poder ordenar mi cabeza. O esa mirada de los otros decir, no, vos podés. No te voy a felicitar porque vos siempre podés. Vos con todo. Entonces es como, no puedo. Somos o sea, esas. no puedo por el hiperfoco, que me pasa como a ella. Puedo por el hiperfoco porque es algo que me encanta y lo voy a hacer porque me encanta y voy a estar haciendo como, es un montón de todo y sentís, o cuando te dicen, baja porque no puedes hacer algo tan grande, no puedo, necesito que todo lo que está en mi cabeza en este momento termine y que
ver cómo está en mi cabeza y voy a ser toda la que caiga desmayada. Y esto de no poder olvidarte de ir al baño real, Sí. o de no quedarte quieta, porque yo paso 8 horas trabajando y no me siento. Solo me siento para tomar el presente y poner el presente en la rejita, así que imagínate, o sea, nada. Llegas destruida a tu casa. Entonces, claro, y cuando, no, sí, y cuando llego a mi casa quiero ver No, sí. silencio. O a los fines de semana también no quiero salir, ¿viste? Pero bueno, también eso de entender que por ahí que no se note, que no seamos este estereotipo de, no tiene síndrome de TDAH, tiene autismo y tiene que ser así. No, es que es eso. O O sea, sea, cada uno es eso, distinto. te miran y te dicen, no, vos no tenés. Sí, a ella lo Quería empieza pelear por el tema de qué pasa con el tema de sexualidad. Eso. Sexualidad. Es muy variado. Es muy variado. Sí, hay varias estadísticas, por ejemplo, más del 60% de las personas autistas están dentro del espectro LGBT+, o sea que hay una gran variedad, digamos, dentro de lo que es la sexualidad y después, bueno, no sé cuál será tu Hay personas asexuales, hay personas que son Dan charlas de ustedes en escuela. Estamos preparando algo, todavía no lo tenemos definido. Empezamos a hablar un poco de sexualidad hace muy poco, pero bueno, queremos investigar un poco más sobre el tema porque tampoco vamos, o sea, queremos hablar de nuestra experiencia propia, pero también de investigación, ¿no? Basarnos en fuentes y cosas que necesitamos para dar este apoyo. Pero si se pide, se puede. No, yo sí, por eso lo estamos preparando, pero todavía no le dimos el marco final a la situación. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos? ¿No? Bueno, Muchísimas muchas gracias. Hacemos una foto de todos. Foto de todo. que nos ponemos acá. Dale. No hay nadie. Vamos a tapar el. Sí. Ahí está. Bueno, les agradezco desde Expo Inclusiva. Sabemos que estuvieron haciendo cola, así que gracias por la paciencia. Ya para la próxima tendrá que ser un lugar mucho más grande. Explotó. Pero bueno, gracias por apoyar también la causa, por bancar y por la paciencia. Pueden seguir recorriendo, si no, pueden